Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera parte de la serie The Matrix, un secreto espiritual. Intencionemos estos minutos, esta información, para el beneficio de todos los seres. Ponte cómoda, ponte cómodo. Haz conciencia de la seguridad, del tiempo y del espacio que ocupas en este momento. Y abre tu mente a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de percibir lo que ya percibías y a una nueva manera de imaginar. Esta es la conciencia cósmica. En el episodio pasado estábamos analizando los componentes de la película The Matrix. Analizamos lo que representan los agentes, estos seres poderosos dentro de la Matrix que se resisten al cambio. Veíamos que la píldora roja significa la elección consciente de salir de la ignorancia. Que las personas que aún están conectadas a la Matrix son aquellos que no saben, que no son su propia mente y que no son aquella mente colectiva en la que nacieron. Y finalmente veíamos que los rebeldes como Morpheus y como Neo son aquellas personas que han aprendido a tomar distancia de su propia mente y de la mente colectiva para proponer una nueva versión de esta Matrix. Y este tercer episodio te va a proponer una nueva manera de ver la realidad. Una visión más apegada a lo que sí es real. Y también te va a dar el beneficio de la duda a que en esta misma realidad, en este mismo presente, abras tu ser a encontrar aquí y ahora aquel paraíso, aquel nirvana, aquel reino de los cielos esperándonos a aprender a observarlo, como cuando ajustamos nuestra pupila a la luz. Esa es la intención de este podcast, de este último episodio de la serie The Matrix. Que abras tu mente a esa posibilidad. Que abras tu ser a la posibilidad de que la diferencia entre la realidad en la que vivimos y aquella realidad de nirvana o celestial, que la diferencia no está en las situaciones físicas, ni materiales, ni externas, sino en cómo nosotros percibimos la realidad. Pues estamos acostumbrados a percibir la realidad desde la mente. Y para aprender a observar el milagro, lo divino que ya está aquí y que no puede dejar de estar aquí, hay que aprender a observar con el corazón, a sentirlo. Que todos los seres sean felices. Vamos a hablar sobre el segundo sentido o dimensión de la alegoría de la Matrix. Y este segundo sentido es una reinterpretación que vamos a dar utilizando aquel cuento o alegoría de las cavernas del filósofo griego Platón, que vivió hace 2500 años en Grecia y que fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón escribió su famosa alegoría de las cavernas, que utiliza para explicar la realidad. Y comienza así.
Cito a Platón. Imagina una caverna subterránea que tenga en toda su anchura una abertura que dé libre paso a la luz. Y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente, detrás de ellos a distancia y a cierta altura. Imaginemos un fuego cuyo resplandor los alumbra y un camino elevado entre este fuego y los cautivos. Entonces, este es el escenario que plantea Platón. Una caverna, una cueva donde hay humanos amarrados y que solo pueden ver el fondo de la cueva, en donde se proyectan las sombras de las cosas, incluyendo su propia sombra, que son proyectadas por un fuego que está atrás de ellos. Y que hay un camino elevado entre ellos y ese fuego, y la salida de la caverna, obviamente. Para Platón, el humano es incapaz de ver la realidad como realmente es. Solo podemos ver las formas o las ideas que tenemos de esa realidad. Eso simbolizan las sombras, las ideas. La idea que yo tengo de la realidad, la idea que tú tienes de la realidad. En la alegoría, el humano no puede ver otra cosa que no sean esas sombras. No puede voltear para atrás para ver lo que origina las sombras. Ni siquiera puede voltear a ver los objetos para ver cómo realmente son. Cito a Platón. ¿Cómo habían de poder ver más? Dijo. Si desde su nacimiento están condicionados a tener la cabeza inmóvil. ¿Y qué representan estos elementos? ¿Qué representa la caverna? ¿Qué representan los objetos? ¿Y qué representa el fuego que se esconde detrás de ellos? Las sombras que se ven en la pared de la caverna, esas son la Matrix de la que hemos hablado en estos capítulos. Son nuestra percepción de la realidad, que percibimos a través de dos filtros: nuestros sentidos físicos y nuestros condicionamientos mentales. Es decir, primero no vemos las cosas como son, sino como nuestros limitados sentidos nos las representan. Segundo, ya que nuestros sentidos modificaron la realidad, ahora vamos a interpretar esa información que viene de nuestros sentidos según nuestras creencias, que son construidas por la Matrix que comentábamos. Esto significa que apenas vemos las sombras de lo que son las cosas, no vemos la realidad como es, sino una mera representación, probablemente muy alejada de cómo la realidad es. Esos dos filtros existen literalmente, esto es un hecho científico entre nosotros y la realidad. Otras especies de mamíferos o de animales perciben la realidad de una manera completamente diferente, inimaginable para nosotros. Más colores, más sonidos, diferentes densidades, temperaturas y cuestiones que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero no nos vayamos tan lejos. Cada persona, cada humano, percibe una realidad completamente diferente. Tú y yo, tú, tus hermanos, tus padres, pueden estar observando el mismo objeto, un coche por ejemplo, pero lo van a percibir de una manera completamente diferente. Y un coche es un ejemplo sencillo. Pero vayámonos a algo más abstracto, que no depende tanto de los sentidos, como el amor. Para dos personas diferentes, el amor puede significar algo completamente distinto. Por eso las relaciones son complicadas, porque creemos que por usar las mismas palabras estamos siendo entendidos, cuando la mayoría de las veces no es así. Cada persona percibe y entiende de manera completamente diferente, y aunado a esto, cada persona se comunica de manera diferente. ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? Yo puedo hablar de lo que es la realidad a través de mí, de mis sentidos y de mi mente, pero no puedo tener idea de lo que es la realidad
desde tu perspectiva, desde tus sentidos, tu mente y tus condicionamientos. Vivimos a través de estos filtros, interpretamos realidades que solo nosotros podemos ver, y de ahí surgen los problemas de comunicación entre las personas, las relaciones y las ideas como democracia, como Estado o como justicia. No existe una justicia objetiva o una moral objetiva. Cada persona en esencia puede tener su propia idea de lo que es la justicia y la moral, o de lo que es la política y el amor. Y si no aprendemos a respetar cada punto de vista, es donde surgen los conflictos. Y ahora está de moda hablar de que tal vez vivimos en una simulación, un poco parecido al sentido literal de la película La Matrix. Y es una discusión científica, porque las probabilidades de que así sea son altísimas. Y la manera de llegar a esta conclusión es que nosotros como especie en poco tiempo estaremos teniendo las capacidades tecnológicas de procesar información inconmensurable para construir simulaciones indistinguibles de la realidad. Y eventualmente esas supercomputadoras y esas simulaciones que viven dentro de esas supercomputadoras van a construir sus propias simulaciones. Y dentro de esas simulaciones se van a construir más simulaciones. Y dentro de esas simulaciones se van a construir más simulaciones. Y algunos seres conscientes dentro de esas simulaciones se van a preguntar en algún momento de su existencia si son reales o no son reales, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Y es un tema interesante, ¿vivimos o no dentro de una simulación? En mi libro que estoy próximo a publicar, que se llama 2048, Crónicas de un futuro exponencial, trata de cómo una persona se queda atorada dentro de una simulación en la que cada segundo dura lo doble que lo anterior. Y aunque en el mundo real solo pasan 48 segundos, en su mundo son más de 800 millones de años. El protagonista intenta escapar de esa simulación, que es un mundo real en sí mismo, como este, pero sin humanos, en donde él está totalmente solo. Y primero intenta escapar por medio de la tecnología que construye ahí dentro. Pero conforme va avanzando se da cuenta de que la simulación que percibe empezó mucho antes de que él se conectara a esa computadora. La simulación comenzó desde ese segundo filtro del que estamos hablando. Pues la mente literalmente proyecta nuestra percepción una realidad que no existe, una realidad incompleta, una realidad simulada de lo que hay allá afuera. ¿Qué significa una simulación? Buscamos en el diccionario y significa una representación de la realidad. Nosotros no vemos la realidad, sino una representación de la realidad. A eso se refiere Platón al hablar de que vemos sombras de las cosas y de los objetos y de las personas. Esas sombras, esas ideas son representaciones, son simulaciones. Entonces, independientemente de que vivamos o no dentro de una simulación, mientras sigamos percibiendo a través de la mente y nuestros sentidos, percibiremos una representación de la realidad, no la realidad en sí misma. Y automáticamente surge una pregunta. ¿Es posible ver las cosas como realmente son? ¿Es posible dejar de ver las sombras, voltear la cabeza y ver la realidad como es? Según Platón, las filosofías hinduistas y budistas, existe una realidad suprema, aquella realidad más allá de las sombras de nuestros sentidos y de nuestra interpretación. Y esta realidad absoluta, en contraposición de una realidad subjetiva,
Vamos a definir lo que es una realidad subjetiva para poder analizar lo que es la realidad absoluta. Las realidades son subjetivas no porque sean observadas por sujetos, pues los sujetos como tú y como yo realmente no existimos. El yo como algo separado del resto es una ilusión. Las realidades subjetivas también son una ilusión, también son sombras. Lo que las hace subjetivas no es el sujeto como tú y como yo que las observa, pues nosotros realmente no existimos como algo separado del todo. Lo que las hace subjetivas es la identificación del que percibe con aquella ilusión. Ese es el ego. Es lo que separa al observador de lo observado. Pero esa separación también es ilusoria, también es falsa. Es una ilusión de separación, un espejismo. Es ignorancia pura. Es como si la cámara de seguridad de un edificio que alimenta una imagen centralizada de lo que está sucediendo en determinada parte. Es como si esa conciencia o esa inteligencia que pudiera tener una cámara en algún momento deja de sentirse a sí misma como parte de ese sistema de seguridad y comienza a creer que existe por sí misma solo porque observa las cosas desde su único punto de vista. Esa cámara de video estará equivocada, habrá caído en una ilusión, en un espejismo, en un engaño de su propia percepción. Nosotros somos unidades de percepción de una gran conciencia. Pero cuando nosotros como unidades de percepción caemos en la ignorancia de creer que somos algo separado del todo, esa ilusión es el ego. Pero el ego en sí mismo tampoco existe, es una sola palabra. Ese ego es lo que hace al hombre de la caverna de Platón creer que él es algo separado de la luz porque no la puede ver. Es el error de creer que, porque ve sombras, él también es una sombra. Las sombras no son reales, ni él tampoco como un sujeto separado de la luz, porque todo es luz. Y si ese hombre pudiera voltear a ver, decidiera voltear a ver, se dará cuenta de esa realidad. Voy a volver a citar a Platón en su alegoría. Y si se le obligase a aquel hombre a mirar la luz misma, no sentiría dolor en los ojos. No volvería la vista para mirar a las sombras en las que se fija sin esfuerzo. No creería hallar en estas más distinción y claridad que en todo lo que ahora se le muestra. Cierro la cita. Espero que hayan escuchado el podcast de la mente y la meditación, porque en ese podcast, en ese capítulo, hablo de la mente y su proceso. Y se los voy a resumir. La mente conoce la realidad gracias a un proceso que tiene 4 partes. Desde que la información del mundo exterior entra a través de nuestros sentidos hasta que es captada por nosotros, pasa por 4 etapas, 4 pasos que son conciencia, percepción, sensación y reacción. La conciencia es la parte receptora de la mente. La percepción es el acto de preconocimiento. La sensación es la señal de que algo está pasando. Y la reacción, este es el punto importante, es la sensación que permanece neutra hasta que se le asigna de manera reaccionaria un valor. Cuando la sensación entra a través de nuestros sentidos, entra en calidad de neutra. No es buena ni mala, no es agradable o desagradable. Pero la mente, en este último paso que es la reacción, la califica de agradable o desagradable. Si la califica de agradable, se provocará deseo de prolongar e intensificar esa experiencia.
si la califica de desagradable, surgirá el deseo de detener esa sensación. Y estos 4 pasos surgen a la velocidad de un rayo cuando nuestros sentidos reciben información del mundo exterior. Pero es en este último componente, en la reacción, en el que la realidad pasa a ser una sombra o una interpretación. Esa calificación que hacemos de manera automática desde nuestra mente, ese es el velo, el humo que nos impide ver la realidad como realmente es. Si pudiéramos percibir esta realidad sin el filtro de la reacción, podremos empezar a percibir desde una facultad que trasciende a la razón. Esta es una facultad intuitiva. Es lo que se le conoce a veces como el corazón o la capacidad de sentir. Voy a citar a Platón otra vez. Después de esto, comenzando a razonar, llegaría a concluir que el sol es el que crea las estaciones y los años, el que gobierna todo el mundo visible y el que es, en cierta manera, la causa de todo lo que se veía en la caverna. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo son realmente las cosas? ¿Cómo son más allá de esta información percibida desde la mente que poco a poco va construyendo literalmente una programación que nos condiciona a percibir desde cierta manera? ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué es esa realidad absoluta de la que se habla? Se pudieran escribir libros enteros sobre cómo es esta realidad real, por así decir, esta realidad absoluta. Y algunas personas en la historia han logrado tener visiones breves de cómo es esa realidad. A estos vistazos, a estas epifanías, se les llama de diferentes maneras. En la cultura occidental se le llama la conciencia cósmica. En el contexto budista se le llama nirvana. Los hindús le llaman Brahman. Y en el contexto católico se le llama reino de Dios en la tierra. Pero vamos a olvidar todos estos términos porque lo único que hacen es levantar un muro entre las corrientes de pensamiento que se ha construido en la historia en torno a un concepto tan sencillo como el concepto del ser. Y quiero volver a citar a Platón. Aquí Platón va a hablar de aquella persona que se liberó y dice así: si este hombre volviera de nuevo a su prisión para ocupar su antiguo puesto, al dejar de forma repentina la luz del sol, ¿no se le llenarían los ojos de tinieblas? Y si, cuando no distingue aún nada, antes de que sus ojos hayan recobrado su aptitud, tuviese precisión de discutir con los otros prisioneros sobre estas sombras, ¿no daría lugar a que éstos se rieran, diciendo que por haber salido de la caverna se le habían estropeado los ojos? Y no añadirían, además, que sería para ellos una locura el intentar semejante ascensión, y que si alguno intentara desatarlos y hacerlos subir, sería preciso cogerle y matarle. Cierro la cita. Cogerle y matarle, dice Platón, hace 2500 años. Él sabía que a quien intentara liberar a las demás personas, retar a la caverna, retar a la Matrix, al sistema, a la antigua manera de pensar, él sabía que esa persona sería
atrapada y asesinada. Y la historia le dio la razón. Ese ha sido el trato que se le ha dado una y otra vez a los rebeldes que intentan liberarnos de la prisión de la mente. Empezando por la cruz. Pero en fin, ver las cosas como realmente son es intuir la interconexión que existe entre todo lo que existe. Es ver cómo yo soy todo, cómo todo vive dentro de mí. Es apreciar la infinita belleza y el incalculable amor que emana de todas las partículas del universo. Es captar por un momento cómo todo es perfectamente perfecto, en el estado en el que está. Es sentir cómo no hay nada que lograr, ningún lugar a donde ir, sino la contemplación del eterno y maravilloso momento que es el ahora. Es ver más allá de nuestros condicionamientos, más allá de la Matrix mental, individual y colectiva. Observar cómo todo es plenamente perfecto, tal cual y como es. Cómo no hay nada que mejorar, nada que alcanzar. Cómo todo cambia constantemente, pero sin dejar de ser menos perfecto. Es ahogarse en ese mar de amor y perfección que me permea todo lo que es. Convertirse en luz, o más bien darse cuenta de que todo siempre ha sido aquella divina y perfecta luz, gloriosa y creada con la única finalidad de ser disfrutada y amada. Eso es percibir desde la capacidad de sentir lo que hay afuera. Porque todo esto que les estoy diciendo tal vez lo puedan entender a nivel mental. Al mismo tiempo pueden voltear a ver la ventana y decir: veo árboles, veo montañas, veo nubes, pero no siento lo que estás diciendo. Y eso es porque hemos cerrado nuestros corazones. Nos hemos alienado de esa realidad, nos hemos aprisionado en un laberinto mental. Pero vean a los niños, vean a las niñas, con esas mentes sin condicionamientos, cómo viven en el presente, cómo no tienen nada que lograr, nada que alcanzar. Pero imagina que esa potencialidad de disfrutar el presente se hiciera exponencial. En una sesión de ayahuasca. Ayahuasca es una medicina de la selva. Hace unos 2 años yo pude tener un ligero avistamiento de lo que es percibir la realidad desde el corazón. Y no aluciné ni nada, era de día y simplemente veía los árboles. Y podía sentir, o más bien podía hacerme consciente de cómo emanaban vida. Y de cómo toda esa vida no era nada diferente a mi propia vida. Y me pude ver a mí mismo en sus ramas y en sus flores. Y pude ver cómo lo único que existe es amor entre todo lo que hay, y cómo la naturaleza de este planeta es una manifestación física de ese amor. Esa abundancia infinita de amor que es emanado todo el tiempo en todas las direcciones. ¿Y cómo podemos estar todo el tiempo en ese estado? Sin duda,
algunas medicinas como la ayahuasca nos pueden dar un vistazo de cómo es, pero ¿cómo lograr estar ahí, donde han estado ya muchos seres humanos en la historia, como Buda, Cristo? Lo primero que tenemos que hacer es entender que no hay nada que alcanzar. Más bien hay cosas, muchas cosas de las que nos tenemos que deshacer o desprogramar. Esa es la práctica del presente de la que hablo en el primer capítulo de este podcast. En la que hablo de los caminos y tipos de meditación, que hay muchos. Pero los auténticos tienen en común que nos invitan a practicar el presente. Porque practicar el presente es practicar la realidad, porque el presente es lo único que sí es real. Es acostumbrarnos poco a poco a ver más allá de las sombras proyectadas en nuestra imaginación, que nuestra matrix individual, que es a su vez programada por la matrix colectiva. Voy a citar a Platón una vez más. Luego, dirigiría su mirada al cielo, al cual podría mirar más fácilmente durante la noche, a la luz de la luna y de las estrellas, que en pleno día a la luz del sol. Y al fin podría, creo yo, no solo ver la imagen del sol en las aguas y donde quiera que se refleja, sino fijarse en él y contemplarlo allí donde verdaderamente se encuentra y tal cual es. Porque esta verdad o esta realidad no es otro lugar en el tiempo y en el espacio. Es aquí y es ahora. Y muchas personas se han referido a esa verdad de diferentes maneras, como lo mencionábamos. Pero en esencia lo único que es ver la realidad tal cual y como es. Y en verdad es una manifestación de energía, de amor, interconectada, en la que no existen fronteras entre el que observa y lo que es observado. Una unidad perpetua e infinita. Alan Watts lo define como: el eje central de la experiencia parece ser la convicción de que el ahora inmediato, sea lo que sea que es la meta y la realización de todo lo creado. William James lo define así: los cielos parecieron abrirse para emitir rayos de luz y gloria, no por un momento, sino para todo el día y toda la noche. Corrientes de luz y de gloria inundaron mi alma y todo cambió. Todo se volvió nuevo. Todo lo que conozco cambió para mí. Bernard Berenson lo define así: en una mañana de verano, un haz plateado se veía sobre los árboles. El aire estaba impregnado de su fragancia. La temperatura era como una caricia. Recuerdo que escalé un árbol y me sentí de pronto inmerso en eso. No sé cómo llamarlo. No necesito palabras. Eso y yo éramos uno. Y el punto esencial de estas descripciones es que el cielo, el nirvana, son aquí mismo. Simplemente son tantos nuestros condicionamientos mentales que literalmente no lo podemos sentir. Lo podemos ver tal vez y apreciar la belleza de la naturaleza o de un atardecer, pero no podemos sentir el milagro que hay en todo lo que es, tal cual y como es. Y tal vez sea relevante esta información en este contexto de la especie humana, en la que en los últimos siglos, y especial en las últimas décadas, hemos desarrollado un crecimiento verdaderamente exponencial de nuestra capacidad de pensar, de razonar, hasta tal grado de que nos hemos identificado con esa capacidad y decir: yo soy mi mente, pienso y luego existo.
Esto no tiene nada de malo, de no ser porque hemos achicado nuestra otra capacidad, que es la capacidad de sentir. Nos hemos definido como el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa y piensa, como si sentir fuera anti-evolutivo o una pérdida de tiempo. Y si alimentamos esta idea de no sentir durante el suficiente número de años, tenemos una sociedad como la nuestra construida sobre valores que eventualmente terminan por volverse contra nosotros. Valores de consumir todo hasta que terminamos por consumirnos nosotros mismos. Hemos dejado de sentir la belleza y el amor de la naturaleza y de nosotros mismos, hasta el tal punto que para nosotros y para nuestra sociedad, el asesinar la naturaleza y el asesinarnos entre nosotros mismos no es algo extraordinario, es algo normal. Cuando en verdad la destrucción de la naturaleza y la destrucción de nosotros mismos y entre nosotros mismos es una locura. Es una locura y es todavía más loco que no lo vemos como una locura. Hemos anulado nuestra capacidad de sentir. Hemos cerrado nuestro corazón. Y ahora eso está en contra de nosotros. El daño, al parecer, es irreversible a nuestro propio gran cuerpo que es el planeta Tierra. Y ya nos está llegando la factura con el calentamiento global y el cambio climático. No nos queda de otra más que atender el llamado, aprender la lección y reparar el daño, pero no desde la mente, sino desde el corazón. Si vamos a revivir la naturaleza que hemos destruido, los miles de animales que hemos extinto, esa intención no puede venir desde la utilidad, tiene que venir desde la compasión, desde sentir, desde querer sentir otra vez la vida de esos seres. Y si vamos a dejar de hacernos daño entre nosotros mismos, y sobre todo a nosotros mismos, no va a venir por prácticos, tiene que venir desde aprender a sentir la vida en los demás. Y aprender a sentir la vida en nuestro cuerpo físico, porque solo sintiendo esa vida y ese amor nos vamos a respetar entre nosotros y a nosotros mismos. Y paradójicamente, volviendo a sentir, vamos a volver a ser felices como individuos y como especie. Es el único camino. Ya está probada la ineficiencia del sistema, del modelo actual para buscar y lograr la felicidad. Está probada. No es el camino. ¿Cuál sí es el camino? ¿Cuál sí es? Es el camino de volver a sentir, de amarnos y respetarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros hábitos, a nuestros sueños y a nuestra palabra. Y amar y respetar a nuestros amigos, a nuestra familia, a los animales y a la naturaleza. La naturaleza es tan sabia que eso y solo eso nos va a regresar esa felicidad. Esa va a ser la consecuencia de regresar al orden planetario, a la frecuencia planetaria de vida, de abundancia amorosa. La consecuencia va a ser la felicidad auténtica. La consecuencia va a ser la evolución de la especie humana y de la vida del planeta Tierra a través de la especie humana. La evolución en contraposición de la destrucción de la que les hago mención. La evolución desde el corazón. Y eso es todo por hoy. Así termina la serie de Matrix. Y en el siguiente podcast les voy a hablar de una visión que tuve durante un retiro de Vipassana, en el que vi una hoja de un árbol flotando en el agua. Un agua que poco a poco se fue evaporando para revelar un increíble secreto. Una increíble lección. Y quiero terminar este podcast con una cita de Neo,
que dice al final de la película The Matrix cuando levanta el teléfono antes de que se eche a volar como Superman. Pero antes recuerda que tú eres Neo, tú eres el elegido. Y la cita o la palabra de Neo dice así: voy a colgar este teléfono y luego voy a mostrarle a estas personas lo que no quieres que vean. Voy a mostrarles un mundo sin ti, un mundo sin reglas y controles, sin fronteras y sin límites, un mundo donde todo es posible. A dónde vamos desde aquí es una opción que dejo a ustedes.